Novia por carta. Él, un viudo con 5 hijos, oculta un traumático secreto sobre ella. En un pequeño pueblo de Argentina vive Javier, un hombre de mediana edad que arrastra un profundo dolor. Con 5 hijos a su cargo y la sombra de su difunta esposa que aún lo acecha, su vida es una rutina de cansancio y desolación. No se trata solo de los recuerdos que invaden su mente cada noche. También está el peso de la culpa, aplastante como una losa. Javier siempre se pregunta, ¿pude haber hecho algo más para salvarla? Esa pregunta lo consume. Un día, en un rincón polvoriento de la plaza, alguien charla sobre un servicio de correspondencia. Coloca corazones solitarios en el camino del amor, decían. Al principio se rió de la idea, tan ajena a su realidad. Pero la soledad se ha vuelto su única compañera y, ¿por qué no intentarlo? Sin pensarlo demasiado, se inscribe y recibe un número de identificación que pronto se convertirá en su puente hacia un nuevo mundo. Las cartas comienzan a llegar, cada una más intrigante que la anterior. Clara, una mujer que busca un nuevo comienzo, toma la pluma y con cada palabra va construyendo un vínculo que se siente genuino. Javier revela sus anhelos de ser feliz nuevamente y de brindar a sus hijos una nueva madre. Sin embargo, cada vez que escribe, un nudo se forma en su garganta al pensar en su secreto oscuro. Está convencido de que si Clara supiera lo sucedido con su esposa, nunca lo miraría igual. La culpa lo sigue como un espectro, siempre al acecho. Por su parte, Clara siente que en Javier puede haber una nueva oportunidad. Ella también carga sus propias cicatrices. La idea de formar una familia juntos se dibuja como un horizonte resplandeciente. Sus letras se entrelazan con esperanzas, sueños y dulces ilusiones. Sin embargo, ella no está al tanto de las tormentas que rondan en la mente de Javier. La situación da un giro inesperado cuando sus hijos, curiosos y llenos de esperanza, comienzan a hablar de la posibilidad de conocer a Clara. Con cada relato que les llega a través de Javier, les brilla la idea de tener una nueva madre y un hogar más cálido. La risa de los pequeños resuena en la casa, llenando los rincones vacíos, pero Javier siente que la felicidad tiene un sabor amargo. ¿Qué pasará cuando Clara asome en sus vidas sin que ella sepa la verdad que él calla? Y ahí, como si el destino quisiera jugar su carta, una figura del pasado aparece en la puerta. Es un viejo amigo de su esposa, que trae consigo ecos de un pasado que Javier pretendía olvidar. Su presencia se siente como una gota helada que enfría el aire. ¿Podrá Javier finalmente abrirse y revelar su secreto a Clara? ¿O el miedo a perderla lo llevará a decisiones que arruinarán su nueva oportunidad de amar? Las cartas siguen llegando, palabras llenas de amor, pero también de un temor creciente. ¿Será el amor de Clara suficiente para superar las sombras que acechan a Javier? La historia queda suspendida y el lector siente en su pecho la urgencia de descubrir qué camino tomarán estos dos corazones enredados en un juego de secretos y anhelos. Antes de continuar con esta historia increíble, tengo que hacerte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Dale una revisión rápida al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso like que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona. Increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Javier estaba paralizado. La figura en la puerta, el viejo amigo de su esposa, lo miraba con una mezcla de tristeza y compasión. El rostro de aquel hombre, lleno de arrugas y cicatrices del pasado, le decía que todo estaba a punto de cambiar. Javier, comenzó el hombre, su voz temblando. Vengo a hablarte de Laura. El nombre hizo eco en su mente como un grito en la oscuridad.
Un torrente de recuerdos lo invadió, su risa, su voz, cada rincón de su vida que había quedado sellado por el dolor. Pero lo peor no eran solo los recuerdos, era la culpa que lo había consumido. Cada día respiraba en función de ese secreto que había guardado en su corazón, como un veneno que lo devoraba por dentro. «¿Qué haces aquí?», preguntó Javier, tratando de mantener la calma, sus manos apretadas en puños. La angustia aumentaba, y el aire a su alrededor parecía volverse denso. «He sabido que te has inscrito en el servicio de correspondencia», dijo el amigo, y Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Quién le había contado?». «Ellos no saben», prosiguió el amigo. «No saben que Clara es la hermana de Laura». Las palabras golpearon a Javier como un martillo. Tal vez no había escuchado bien. Su mente se llenó de confusión mientras buscaba alguna salida, alguna forma de dejar que el tiempo retrocediera. La hermana de Laura. Eso significaba que todo era un engaño, un juego del destino que lo arrastraba a un abismo. «No, no es posible», murmuró Javier, sintiendo que el aire lo abandonaba. ¿Cómo podía ser que el amor que comenzaba a florecer con Clara se basara en una mentira tan desgarradora? Lo sé», dijo el amigo, elevando las manos en gesto de paz. «Clara no tiene idea. Llevamos años sin hablarnos. Después de la muerte de ella, huimos del pasado. No quería que esto sucediera, pero he venido a decirte que debes contárselo. No puedes dejar que siga así». Javier sintió cómo las lágrimas acudían a sus ojos. La risa de sus hijos resonaba en su mente, un eco distante. ¿Cómo iba a explicarles a ellos que su nueva madre era la hermana de la mujer que había fallado al intentar salvarla? Que sus vidas parecían entrelazarse de forma irremediable con una sombra que nunca se iría. El viejo amigo siguió hablando, pero Javier ya no escuchaba. Se sentía atrapado en un torbellino de emociones, con cada palabra construyendo una cárcel a su alrededor. Y así, en medio de esa tormenta emocional, la puerta se abrió de golpe. Clara, con una sonrisa que iluminaba la habitación, irrumpió en la escena. «Hola, amor, he traído unos dulces para que compartamos con los chicos». El mundo se detuvo, el tiempo se congeló y el corazón de Javier se detuvo en seco. Clara se convirtió en un rayo de luz, pero la sombra de su secreto se cernía sobre él como un relámpago. Sus ojos se encontraron, ella llena de esperanza y él consumido por el horror. «Javier, ¿qué sucede?», preguntó Clara, notando el silencio tenso. Las palabras quedaron atrapadas en su garganta. La verdad tensa vibraba en el aire, como un arma lista para disparar. El amigo de Javier hizo una mueca de dolor, consciente de que el momento del estallido se acercaba. Era un instante decisivo, una chispa lista para convertirse en incendio. ¿Qué pasaría cuando toda la verdad saliera a la luz? La sonrisa de Clara pesaba, mientras Javier enfrentaba su mayor miedo. Todo lo que había construido estaba a punto de desmoronarse. «No sé si puedo», murmuró, y su mundo comenzó a desmoronarse. Javier sintió que el aire se le escapaba. La sonrisa de Clara brillaba, pero él sentía que algo se había roto dentro de él. «¿No sé si puedo?», repitió, el nudo en su garganta creciendo. La situación lo apretaba como un torniquete, y todo parecía volverse borroso. «¿Qué sucede?», preguntó Clara, su mirada llena de confusión. «¿Por qué estás así?». El viejo amigo de Javier, que había permanecido en silencio, ahora parecía más tenso que nunca. Con un gesto de la mano, intentó indicar que la situación no era simple. «Clara», comenzó él, pero la puerta del pasado se abrió de golpe cuando un grito desgarrador resonó desde la calle, haciendo eco por toda la casa. «¡Papá!», gritó uno de sus hijos, apareciendo corriendo, sus ojos grandes y asustados. «La casa de la señora Marta se está incendiando». El corazón de Javier se detuvo un instante. ¿Cómo era posible? En un abrir y cerrar de ojos, la confusión, el miedo y la realidad se agolpaban. Javier interrumpió su dilema interno. «¿Dónde están los demás? ¡Vamos!». Sin pensarlo, salió corriendo. Sus hijos detrás de él,
arrastrando a Clara con una mano, el viejo amigo quedando atrás, incapaz de seguir el ritmo. El calor del fuego se hizo evidente antes de que llegaran a la casa de Marta. Las llamas danzaban, devorando la madera con una voracidad aterradora. El humo llenó el aire, grueso y gris, mientras la multitud comenzaba a congregarse, susurros ahogados entre el pánico. Javier, con un impulso irracional, se lanzó hacia adelante. «¡Marta!», gritó, su voz ahogada por el rugido del fuego. Los niños retrocedieron temerosos. Pero él no podía detenerse. Tenía que rescatarla. A medida que se acercaba, el calor lo golpeaba como un murmullo de advertencia. Pero la imagen de Marta atrapada lo empujaba aún más. De repente, un estallido sonó, y una ventana se rompió, lanzando cristales al aire. Clara gritó, su aliento helado detrás de él. «Javier, vuelve. Es peligroso». Pero él ya había tomado su decisión. Justo cuando estaba a punto de entrar, notó algo. A través del humo y las llamas, vio una figura arrastrarse. «¡Marta!», gritó nuevamente. Pero en un giro inexplicable, la figura dio una vuelta y de su rostro brotó un grito que heló la sangre de Javier. No era Marta. Las llamas iluminaban el rostro de Clara. Ella, atrapada, había seguido a Javier, y en un acto de valentía, había intentado alcanzarlo. «¡Clara!», gritó él, sintiendo cómo las entrañas se revolvían. «¿Qué haces aquí?». Más allá, un grito resonó, pero esta vez no era Clara quien se retorcía de miedo. Era la figura del viejo amigo de Javier, que ahora también estaba en la línea de fuego. Él se encontraba en el umbral, gritando por ayuda mientras el fuego comenzaba a consumirlo. En un instante que pareció eterno, Javier se dio cuenta de que la mujer con la que había estado escribiendo y quien le había prometido un futuro, no solo era la hermana de su difunta esposa, sino que se encontraba en el peligro inminente que él había invocado con su silencio. Las llamas no solo estaban devorando la casa de Marta, estaban ardiendo en su propia vida, amenazando todo lo que había estado construyendo. La tensión estalló como un rayo. «¡Ayúdame a sacarla!», gritó el viejo amigo, mientras Clara lo miraba aterrorizada. Javier sintió que el tiempo se detuvo. Estaba enfrentando un dilema. ¿Debería salvar a la mujer con la que había comenzado a soñar? ¿O correr a salvar a un hombre que por años había callado un secreto que ahora podía destruirlo todo? Las llamas a su alrededor rugían con un eco feroz. La risa de sus hijos, el eco de su propia culpa, todo se enredaba en su pecho. Sin saber qué decisión tomar, todo se complicó aún más cuando una explosión resonó, y la casa de Marta se derrumbó, haciendo que el suelo temblara bajo sus pies. La chispa del peligro estaba muy cerca. ¿Podría Javier salvar a Clara y a su amigo? ¿O el fuego consumiría sus esperanzas y secretos? Su corazón latía con desesperación mientras la oscuridad se cernía sobre ellos y la decisión se tornaba urgente. Lo más sorprendente estaba por suceder, y Javier supo que cualquiera que fuera el desenlace, nada volvería a ser igual. Javier sentía el aire pesado, como si una tormenta estuviera a punto de desatarse. Los gritos de Clara, la confusión del viejo amigo y la desesperación en su pecho lo mantenían estático, paralizado entre el fuego y un dilema que consumía cada pensamiento. En ese momento, todo se volvió un caos. Las llamas rugían, el humo llenaba sus pulmones y el grito de su hijo aún retumbaba en su mente. Gritó de nuevo, pero su voz sonaba lejana, atrapada en una burbuja de miedo. Ella lo miraba, los ojos llenos de terror como si pudiera leer la tormenta que se agolpaba dentro de él. «No te acerques más, por favor». Su voz temblaba, llena de una mezcla de decisión y pavor, pero Javier no podía perderla. Soltó un grito de desesperación y saltó hacia las llamas, su pecho latiendo con fuerza, mientras el calor ardiente lo envolvía. La figura de Clara se desvanecía en la penumbra del humo, y él sentía que el tiempo se estiraba a su alrededor. Alargó su mano hacia ella, sintiendo la reticencia del destino susurrando en su oído. «Javier, vuelve», gritó. El viejo amigo
pero no había tiempo para mirar atrás. Se dio un empujón oscuro cuando de pronto un estruendo desgarrador llenó el aire. La casa donde se estaba llevando a cabo la tragedia se sacudió, y una explosión hizo que todo se tambaleara. Javier se detuvo, el corazón se le detuvo un momento, y sus ojos se abrieron como platos. Entre el destello de las llamas y el humo espeso, vio algo que lo dejó helado. Una silueta emergió de entre la oscuridad, una figura conocida, pero que nunca pensó volver a ver. Era Laura, su esposa, su amor perdido. Javier parpadeó, aturdido. La realidad se rompió en pedazos. No, no puede ser, murmuró mientras el mundo a su alrededor se desvanecía. Laura se encontraba ahí, con su mirada triste y su sonrisa desgastada, como un eco del pasado que nunca había decidido dejarlo ir. Javier, te he estado esperando, dijo ella, su voz un susurro desgarrador que cortó a través del caos. Laura, gritó. Las llamas se encendieron con más fuerza, y él sintió que su corazón se desgarraba. ¿Estás? ¿Cómo es posible? Lo que no sabes es que siempre estuve aquí, en cada una de tus decisiones, explicó ella, su rostro reflejando las llamas danzantes. Nunca me dejaste ir. Tu culpa, tu pena, todo ha sido una prisión para ambos. Javier se sintió atrapado entre dos mundos, entre su pasado y su futuro, entre Clara y Laura. Todo lo que había creado comenzó a desmoronarse. La figura de Clara, atrás, seguía, en pie con miedo y confusión, consciente de que lo que estaba presenciando no era solo un rescate, sino un renacer del sufrimiento y la traición. Sin previo aviso, un grito desgarrador resonó a su alrededor. Javier se giró justo a tiempo para ver que el viejo amigo de Laura, en un intento de salvarla, se estaba derrumbando, una viga de madera cayendo sobre él. Lo último que escuchó fue su grito de angustia, seguido del silencio sepulcral que se apoderó de la escena. ¡No! Javier sintió que el mundo se le caía encima. Se había convertido en un espectador de su propio horror. ¿Qué era real? ¿Qué significaba todo esto? ¿Cuántos secretos había guardado su corazón? Las llamas ahora devoraban la casa más ferozmente, y el caos se convirtió en desesperación. Clara retrocedió, el rostro pálido, mientras Javier se hallaba en un abismo emocional. Laura, su amor perdido, todo el dolor guardado, junto a la mujer con la que había comenzado a soñar. «Salva a Clara», le gritó Laura, como si pudiese leer sus pensamientos. «Cambia el rumbo, no repitas mi historia». Con el corazón palpitando erráticamente y la culpa apuñalando su pecho, Javier miró a Clara, a los ojos llenos de preguntas. Todo lo que había creído saber estaba en juego. Las llamas que antes eran un símbolo de desesperación, ahora representaban la oportunidad de un nuevo principio. «Javier, ¿vas a quedarte ahí?», preguntó Clara, su voz llena de pánico, interrumpiendo el hechizo del momento. Esa fue la chispa que lo sacó de su trance. Con el fuego a sus espaldas y un futuro incierto adelante, Javier comprendió que a pesar de todo lo que había perdido, había una luz que ardía en medio de la oscuridad. Pero no sin sacrificio. «Vamos», gritó, tomando la mano de Clara mientras el tiempo seguía girando para ellos. Había que salir de allí, pero algo le decía que el verdadero fuego, el que consumía su alma, apenas comenzaba a arder. En su mente resonaba una sola pregunta. ¿Podría realmente liberarse de ese pasado, o este era el final antes de un nuevo comienzo? Javier sintió que el aire se volvía irrespirable. Las llamas danzaban a su alrededor, devorando todo lo que una vez había sido su mundo. Con la mano de Clara apretada en la suya, dio un paso adelante, decidido a salvarla. Su corazón latía con fuerza y una mezcla de terror y determinación lo empujaba hacia adelante. «Javier, espera», gritó Clara, pero él apenas la escuchaba. Cada grito de su amiga era un eco distante. Todo lo que podía pensar era en el futuro que nunca imaginó tener, en la posibilidad de redimir su vida después de la tragedia. Pero el miedo lo acechaba. Ambos se lanzaron hacia la salida.
Pero cuando Javier cruzó la puerta, su mundo se volvió sombrío. Un fuerte crujido resonó, seguido de una sombra que se alzaba sobre él. Una viga del techo estaba a punto de caer. Clara, a su lado, no reaccionó a tiempo. Él sintió la fuerza del destino, empujándolo. Sabía que no podría salvarla. Sin pensarlo, se lanzó hacia ella, empujándola fuera del camino justo cuando la viga se estrelló en el lugar donde había estado de pie. El estruendo era ensordecedor. ¡Clara!, gritó, sintiendo el alivio de haberla salvado. Pero la alegría fue breve. El aire estaba lleno de humo y gritos, y esa sensación de déjà vu comenzó a atormentarlo. Cuando se dio vuelta, el viejo amigo de Laura, que había intentado ayudar a Clara, yacía inmóvil en el suelo, golpeado por un trozo de madera que le había caído en la cabeza. Javier sintió el nudo en su garganta. No podía más. La culpa lo inundaba. Era como si cada error del pasado estuviera volviendo para reclamarlo. «Vamos, hay que salir de aquí», gritó Javier, tomando a Clara de la mano, llevándola hacia la salida. Pero Clara, que parecía tambalearse entre el terror y el shock, lo miró con una mezcla de agradecimiento y temor. «Javier, ¿está bien él?». Su voz temblaba, llenando el aire con su angustia. «No podemos ayudarlo, tenemos que irnos», respondió Javier, angustiado. Pero antes de que pudieran lograrlo, un grito desgarrador en la multitud fuera del fuego los hizo detenerse. «El niño de Marta». Los dos se congelaron. La imagen de uno de sus hijos, un pequeño de 5 años, corriendo hacia el incendio, buscando a su madre, se le presentó a Javier con una ferocidad que lo hizo temblar. «¡No, no puede ser!», gritó, soltando a Clara y corriendo de nuevo hacia el fuego, sin pensar en las llamas que lo rodeaban. Su corazón latía violentamente al recordar que había prometido proteger a sus hijos. «Javier, vuelve», le gritó Clara. Pero el viento se llevó su voz. La imagen de su hijo entre las llamas lo empujaba hacia adelante, empujándolo a un abismo del que nunca había querido regresar. Cuando llegó a la entrada, se dio cuenta de que estaba a punto de cruzar el umbral entre la vida y la muerte. La figura del niño aparecía borrosa a través del humo, su pequeño cuerpo perdido en la desesperación. Javier estiró la mano, y en un momento que parecía durar una eternidad, pudo verlo claramente. No era su hijo. Era una versión en miniatura de Laura. Con él, alma hecha añicos, Javier sintió que se le escapaba el aliento. «¿Qué está pasando?», murmuró, mientras la pequeña figura se acercaba, y su voz sonó como un eco lejano. «Papá, ven». Sobrepasado por el dolor y el amor, su mente se tambaleaba. Esa imagen, esa ilusión, trajo consigo un torrente de recuerdos. Su pasado, su culpa, y una sensación de desperdicio que lo inundó por completo. «Soy yo, Javier». Las palabras salieron de su boca, mientras sus pies luchaban por avanzar. «Debo salvarte». Clara, que había aparecido justo detrás de él, jadeó al ver lo que él veía. Su rostro se tornó blanco como la nieve. «No, eso no puede ser». Sus ojos se llenaron de lágrimas. La figura del niño, que lucía cada vez más real, se movía hacia él mientras el fuego iluminaba su rostro. Y fue ahí, en ese instante desgarrador, cuando la realidad comenzó a desmoronarse. La pequeña sonrisa de la niña se desvaneció en el aire. Y entonces todo el terror que había estado acumulando, todo el dolor de la pérdida, se hizo presente. «¡No!», gritó Javier, llevándose la mano a la cabeza. «¿Qué está pasando?». Con un estruendo inminente, un trozo del techo colapsó justo al lado de él, oscureciendo su visión por un instante, y justo entonces comprendió que su realidad había cambiado para siempre. La figura de Laura había sido solo su imaginación, un juego cruel de su mente. Clara lo miraba, aterrorizada, y mientras el caos del fuego los envolvía, la verdad quedó instalada en el aire espeso y pesado. Sus secretos no solo estaban a punto de salir a la luz,
sino que su futuro estaba absolutamente en riesgo. Con el tiempo corriendo y un grito aterrador que resonaba en su mente, Javier comprendió que podría haber perdido mucho más que a su familia. Lo verdadero había quedado fuera de su alcance, como las llamas que ahora lo amenazaban todo. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Había vuelto a perderlo todo? Y así, en medio de la urgencia, un eco recorrió su mente. No puedo dejar que se repita la historia. No otra vez. La decisión, el peso de una elección vital, estaba a punto de caer sobre sus hombros, mientras el fuego ruge a su alrededor y el tiempo se escapa. Con cada segundo que pasa, Javier sintió el aire volverse irrespirable. Las llamas rugían a su alrededor, consumiendo cada parte de su viejo mundo. Con la mano de Clara en la suya, corrieron hacia la salida, pero el destino parecía jugarles en contra. Cuando finalmente alcanzaron la puerta y estaban a punto de cruzar, un estruendo retumbó, reverberando en sus pechos. Una viga del techo se rompió, cayendo hacia ellos. Javier, en un acto de instinto, empujó a Clara fuera de peligro, justo a tiempo, pero el sonido del impacto fue ensordecedor. ¡Clara!, gritó, sintiendo que la vida se le escapaba de entre los dedos, como si el tiempo mismo hubiera decidido burlarse de él. Ella lo miró con una mezcla de gratitud y miedo, pero él solo vio el horror dibujado en su rostro. «Vámonos», casi suplicó, arrastrándola hacia la calle. Pero en ese instante crucial, algo lo hizo girarse. La figura borrosa de un niño apareció entre las llamas, parpadeando en la niebla de humo. «Papá», resonó la pequeña voz. Era tan familiar. Era su hijo, el pequeño Lucas, corriendo hacia el fuego. «No, no, no», murmuró Javier. Su corazón se detuvo. Una oleada de pánico lo golpeó. «Lucas, papá, ayúdame», gritó el niño, extendiendo las manos hacia él. Por un momento, el silencio rodeó a Javier. El mundo se oscureció. Todo lo que había construido, toda la esperanza y el amor que había estado tratando de cultivar, se desvaneció en el aire espeso. Se sintió caer. Sin pensar, dio un paso atrás, dispuesto a regresar a la casa ardiente, a enfrentar sus peores temores. «Lucas, espera». Pero en ese mismo instante Clara lo agarró. «Javier, no». Su voz era firme, casi desesperada. «¡No puedes!». Las llamas a su alrededor danzaban, iluminando su rostro sudoroso y tenso. Fue un instante crucial, un cruce de caminos. La lucha interna lo desgarraba. Pero antes de que pudiera reaccionar, un grito desgarrador llegó de atrás. Una figura emergió de las sombras del fuego. Era Marta, la señora del barrio, ante sus ojos, sufriendo, atrapada entre las llamas. No podía ser. La vejez y la dulzura en su rostro se mezclaban con el terror. «Javier, ayúdame». La culpa lo invadió. No solo había perdido la oportunidad de redimir a Clara, ahora se enfrentaba a una vida arrasada por las decisiones del pasado. Estaba rodeado de fantasmas y realidades retorcidas. Un nuevo tipo de enigma se agitaba en su interior. «Marta», gritó, sintiendo que el mundo se rompía a su alrededor. Su voz se unía a los gritos y lamentos del fuego. ¿Podría salvarla? ¿Debería salvarla? ¿O era esa solo otra trampa del destino? «Javier, decide», le suplicó Clara, sus ojos llenos de lágrimas. El tiempo se detuvo. Todo se volvía borroso y turbio. En ese instante, el viejo amigo de Laura gritó desesperado, atrapado entre el fuego. «Javier, ayúdame». Por un instante, la escena se congeló. Javier miró a Marta, luego a Lucas y finalmente a Clara. Cada rostro reflejaba una parte de su alma desgarrada. La tensión se acumulaba. El calor del fuego lo abrazaba, pero había algo más. Un silencio en la multitud detrás de ellos, cubierto por murmullos inquietos. En ese momento de agonía, Clara se acercó a Javier y lo miró profundamente, como si pudiera leer su mente. «No puedes cargar con todo el peso, Javier. Elige».
Una respira profunda escapó de sus labios, y antes de que pudiera decidir, el suelo tembló. Una explosión retumbó detrás de ellos. Un pilar se derrumbó, y la escena se convirtió en un caos. Javier sintió que todo se desmoronaba, y cuando se giró, vio algo que le heló la sangre. En medio de las llamas, entre el humo y el horror, la figura de Lucas desapareció. No había rastro de él. ¡Lucas!, gritó Javier, su voz desgarrada, pero el silencio fue la única respuesta. Esa ausencia lo golpeó con el poder de un tsunami, arrastrándolo al abismo del horror. No podía ser. ¿Acaso se había ido? Lucas había estado ahí, solo un segundo antes. El fuego parecía reírse de él, una danza macabra de amores perdidos y futuros desvanecidos. En ese momento, en medio del caos, las sombras del fuego se convirtieron en un legado de secretos y dolor. La verdad se escondía en las llamas, esperando ser revelada, y el verdadero final aún estaba muy lejos. Con el corazón desgarrado, Javier supo que este no era un final, sino el inicio de algo mucho más oscuro. ¿Podría salvar a alguien en medio de su propia ruina? La pregunta giraba en su mente, enceguecedora como el fuego que lo rodeaba. Javier sintió que el aire se le escapa. Las llamas rugían, llenando el lugar de un calor insoportable. Su corazón latía desbocado mientras corría hacia el fuego, buscando a Lucas, pero el pánico se instalaba en su pecho. Clara lo seguía de cerca, su voz resonando en su mente. «No, vuelve». Pero él no podía detenerse. No podía perder a su hijo. Estaba a punto de entrar al infierno, cuando el ruido a su alrededor se volvió ensordecedor. Algo crujió y el suelo pareció temblar bajo sus pies. «Lucas, ¿dónde estás?», gritó con todas sus fuerzas. Las llamas danzaban, formando sombras amenazadoras. La oscuridad del humo lo envolvía. Todo sucedía como en una pesadilla. La visión de su pequeño, atrapado en la oscuridad, le dejó el corazón hecho trizas. Fue entonces cuando desde el fondo del fuego escuchó un eco, un grito desgarrador. «¡Papá!». Era él. Su hijo estaba allí, visible entre la neblina. Esa voz, tan pura, lo atravesó como un rayo. «¡Lucas!». Javier se lanzó hacia adelante, pero algo lo detuvo. Una figura familiar surgió del humo. Laura, su esposa. Su corazón se detuvo un instante. «¿Laura? No puede ser». Las llamas las contorneaban, pero ella parecía viva, hermosa, como en el recuerdo que jamás pudo borrar. Sin embargo, su mirada era triste, llena de arrepentimiento. «Javier», gritó, extendiendo la mano, «no te acerques al fuego». Desconcertado, Javier se congeló, balanceándose entre la necesidad de salvar a su hijo y el amor que sentía por Laura. «Lucas, te necesito». Pero el pánico lo invadió al ver que la imagen de Laura se desvanecía. «No, regresa», imploró, pero ya era demasiado tarde. Un crujido ensordecedor rompió el aire. El techo se estaba derrumbando, las paredes ardían y el tiempo se detuvo. Javier luchaba contra el terror que le invadía el pecho, sintiendo cómo la desesperanza lo ahogaba. «¡Clara!», gritó con la voz entrecortada, buscando su apoyo. «Debemos salir de aquí». Justo cuando parecía que todo estaba perdido, un destello iluminó el lugar. Desde el fondo, una figura oscura se avecinaba, una sombra de la muerte. Era el viejo amigo de Laura, acercándose con sorpresa y horror. «¡Javier, no!», gritó, pero era demasiado tarde. El tiempo había decidido jugar su última carta. La imagen de su antiguo amigo se desmoronó en el fuego, como un extraño eco del pasado que estaba dispuesto a arrastrarlo todo a su oscuro destino. Javier, aturdido y asustado, sintió una brisa helada que le recorría la espalda. «No, no, no», murmuró, mientras la realidad se desmoronaba. Las llamas comenzaban a cerrar el paso, obligándolo a tomar una decisión. En esa fracción de segundo, algo se encendió en su mente.
Justo cuando iba a girarse para salir, el caos culminó. Una explosión retumbó y Javier comprendió que había activado algo terrible sin querer. La casa estalló en llamas, ardiendo fieramente, llevándose consigo a aquellos que había amado. «Lucas», gritó desolado, pero no hubo respuesta. La casa crujió y el mundo a su alrededor comenzó a desvanecerse. Todo estaba en llamas. El tiempo empezó a ralentizarse y Javier vio la verdad reflejada en los rostros de Clara y Laura. ¿Acaso había sido Laura quien había desencadenado toda esta tragedia? Justo en ese instante de terror, un brote de risa retumbó como un eco. «Siempre fuimos un juego, Javier», murmuró Laura, su voz resonando en sus oídos. Javier sintió que el mundo se partía. La risa se intensificaba, volviéndose estruendosa. «No, ¿qué significa esto?». La revelación lo golpeó como un puño. Laura no era solo su difunta esposa, había sido parte de un extraño complot. Y entonces, el personaje que había creído conocer se desvaneció en el aire. La suposición de amor se convirtió en locura. El fuego lo envolvió. La verdad, de repente, se volvió más imposible de lo que jamás imaginó. Todo lo que había creído sobre su vida, su amor, su dolor, era una ilusión. Y en medio de todo, una única idea resonó en su mente. Estaba atrapado en un juego en el que las piezas estaban colocadas desde el principio. ¿Quién era realmente Clara? ¿Y qué secretos había escondido su familia? Justo al borde de ese abismo ardiente, un grito desgarrador resonó en el aire, desvaneciéndose, llevando consigo las respuestas que jamás pudo encontrar. Javier sintió que el aire se le escapa. Las llamas rugían, llenando el lugar de un calor insoportable. Su corazón latía desbocado, mientras corría hacia el fuego, buscando a Lucas. Pero el pánico se instalaba en su pecho. Clara lo seguía de cerca, su voz resonando en su mente. «No, vuelve». Pero él no podía detenerse, no podía perder a su hijo. Estaba a punto de entrar al infierno, cuando el ruido a su alrededor se volvió ensordecedor. Algo crujió, y el suelo pareció temblar bajo sus pies. «Lucas, ¿dónde estás?», gritó con todas sus fuerzas. Las llamas danzaban, formando sombras amenazadoras. La oscuridad del humo lo envolvía. Todo sucedía como en una pesadilla. La visión de su pequeño, atrapado en la oscuridad, le dejó el corazón hecho trizas. Fue entonces cuando desde el fondo del fuego escuchó un eco, un grito desgarrador. «¡Papá!». Era él. Su hijo estaba allí, visible entre la neblina. Esa voz, tan pura, lo atravesó como un rayo. Javier se lanzó hacia adelante, pero algo lo detuvo. Una figura familiar surgió del humo. Laura, su esposa. Su corazón se detuvo un instante. «¿Laura? No puede ser». Las llamas las contorneaban, pero ella parecía viva, hermosa, como en el recuerdo que jamás pudo borrar. Sin embargo, su mirada era triste, llena de arrepentimiento. «¡Javier!», gritó, extendiendo la mano. «¡No te acerques al fuego!». Desconcertado, Javier se congeló, balanceándose entre la necesidad de salvar a su hijo y el amor que sentía por Laura. «Lucas, te necesito». Pero el pánico lo invadió al ver que la imagen de Laura se desvanecía. «No regresa», imploró, pero ya era demasiado tarde. Un crujido ensordecedor rompió el aire. El techo se estaba derrumbando. Las paredes ardían y el tiempo se detuvo. Javier luchaba contra el terror que le invadía el pecho, sintiendo cómo la desesperanza lo ahogaba. «¡Clara!», gritó con la voz entrecortada, buscando su apoyo. «Debemos salir de aquí». Justo cuando parecía que todo estaba perdido, un destello iluminó el lugar. Desde el fondo, una figura oscura se avecinaba, una sombra de la muerte. Era el viejo amigo de Laura, acercándose con sorpresa y horror. «Javier, no», gritó, pero era demasiado tarde. El tiempo había decidido jugar su última carta. La imagen de su antiguo amigo se desmoronó en el fuego,
como un extraño eco del pasado que estaba dispuesto a arrastrarlo todo a su oscuro destino. Javier, aturdido y asustado, sintió una brisa helada que le recorría la espalda. «No, no, no», murmuró, mientras la realidad se desmoronaba. Las llamas comenzaban a cerrar el paso, obligándolo a tomar una decisión. En esa fracción de segundo, algo se encendió en su mente. Justo cuando iba a girarse para salir, el caos culminó. Una explosión retumbó y Javier comprendió que había activado algo terrible sin querer. La casa estalló en llamas, ardiendo fieramente, llevándose consigo a aquellos que había amado. «¡Lucas!», gritó, desolado. Pero no hubo respuesta. La casa crujió, y el mundo a su alrededor comenzó a desvanecerse. Todo estaba en llamas. El tiempo empezó a ralentizarse, y Javier vio la verdad reflejada en los rostros de Clara y Laura. ¿Acaso había sido Laura quien había desencadenado toda esta tragedia? Justo en ese instante de terror, un brote de risa retumbó como un eco. «Siempre fuimos un juego, Javier», murmuró Laura, su voz resonando en sus oídos. Javier sintió que el mundo se partía. La risa se intensificaba, volviéndose estruendosa. «No, ¿qué significa esto?». La revelación lo golpeó como un puño. Laura no era solo su difunta esposa. Había sido parte de un extraño complot. Y entonces, el personaje que había creído conocer se desvaneció en el aire. La suposición de amor se convirtió en locura. El fuego lo envolvió. La verdad, de repente, se volvió más imposible de lo que jamás imaginó. Todo lo que había creído sobre su vida, su amor, su dolor, era una ilusión. Y en medio de todo, una única idea resonó en su mente. Estaba atrapado en un juego en el que las piezas estaban colocadas desde el principio. ¿Quién era realmente Clara? ¿Y qué secretos había escondido su familia? Justo al borde de ese abismo ardiente, un grito desgarrador resonó en el aire, desvaneciéndose, llevando consigo las respuestas que jamás pudo encontrar. Pero, en un giro aún más explosivo, escuchó el nombre de Clara salir de labios ajenos, de la multitud que se congregaba en la acera. «Es su hermana. Clara es la hermana de Laura». Javier sintió cómo la tierra se desmoronaba bajo él, y en aquel instante, la razón por la que Lucas había desaparecido, el sentido que había buscado, se convirtió en un juego mortífero que estaba más allá de su comprensión. La desesperación se convirtió en terror absoluto. «¡Lucas!», gritó de nuevo, sabiendo que la verdad podría ser más devastadora que las llamas. Javier sintió que el aire se le escapaba. Los ecos de su hijo llamándolo resonaban en su mente. Estaba preparado para entrar en el fuego, pero la revelación de que Clara era la hermana de Laura lo dejó paralizado. Un giro en su mundo que nadie había anticipado. «¿Qué significa esto?», murmuró, su mente dando vueltas. El humo espeso lo envolvía, y el calor se intensificaba. Mientras el tiempo parecía detenerse, un grito desgarrador emergió del caos. «¡Papá!». Era Lucas, la voz de su hijo era clara, resonando como un eco perdido entre llamas y desesperación. Se giró con la mirada fija en aquella figura pequeña que parecía acomodarse entre las sombras. «¡Lucas!», gritó. Su voz se ahogaba en la furia del fuego. «¡Mamá, ven!». La voz del niño se hacía más fuerte, pero Javier no se movía. Las llamas rugían como bestias voraces, y su corazón latía con una mezcla de miedo y odio hacia la confusión que lo envolvía. ¿Qué más había que perder? ¿Qué secretos más se esconderían entre las llamas? Clara lo miró con ojos llenos de ansiedad. «No, Javier, no puedes entrar nuevamente». Su voz se entrecortó, pero la determinación de Javier era más fuerte que su miedo. La imagen de Lucas, atrapado entre el fuego, lo empujó a dar un paso adelante. Pero entonces, algo rompió el silencio. Un grito profundo que hizo eco en toda la calle. Este sonó distinto, más desesperado. Clara no, era un grito que provenía de uno de los vecinos,
un grito que retumbó en la escena como lanzando un rayo de terror. Su mirada se desvió hacia el lugar de donde provenía. Una multitud se había congregado afuera, y entre ellos, un viejo amigo de Laura, con la mirada fija en Clara. —¿Eres tú? Javier sintió que todo se detuvo. Las piezas comenzaron a encajar en su mente. —¿Qué? —murmuró, confundido. —Eres la hermana de Laura, la hermana de la mujer que murió en ese accidente —gritó el hombre, con rostro pálido y voz temblorosa. Un silencio helado recorrió la multitud. La verdad lo golpeó como una tormenta. Todo lo que creía saber sobre la vida, sobre su amor por Clara, lo que había construido, se desmoronó en un instante. —No —gritó Javier, su mente girando sin parar—. ¿Cómo puedes decir eso? Javier, la voz de Clara lo atravesaba, pero él estaba perdido en un laberinto de emociones. Laura había sido su pasado, y ahora Clara se convertía en un espejo de lo que había perdido. No es verdad, no puede ser verdad. Fue entonces cuando de pronto escucharon un estallido. Una explosión retumbó desde adentro, y un olor a cenizas llenó el aire. Javier sintió que el suelo se desplazaba bajo sus pies, y un fragmento del techo se desplomó, azotando el suelo con un estruendo aterrador. Clara retrocedió, asustada, y el viejo amigo de Laura apenas logró escapar. —¡Lucas! —gritó Javier nuevamente buscando a su hijo perdido, pero solo encontró humo. El miedo se transformó en terror. La figura de Lucas comenzaron a desvanecerse. Su rostro se tornó borroso entre las llamas enfurecidas. Sin poder soportar más, Javier tomó la mano de Clara. —Salgamos de aquí —dijo. La urgencia en su voz aguardaba respuestas, pero antes de que pudieran moverse, una sombra oscura emergió detrás de ellos. El viejo amigo de Laura, aún en pie, luchaba contra las llamas, su cara distorsionada en una mueca de horror. —No lo puedes dejar hacer esto. En un acto desesperado, el hombre se lanzó hacia Javier. —Sabes la verdad, no puedes escapar de ella. Sin entender completamente lo que significaba, Javier se detuvo. En un instante, sintió como si el universo se desmoronara otra vez. Esa misma noche, un estruendo de revelaciones se desató. Todo encajaba, pero era como un rompecabezas roto que había estado guardando en su mente. Y en un momento de lucidez casi dolorosa, Javier entendió. No solo eres la hermana de Laura, eres parte de todo esto. Sus palabras se convirtieron en un susurro mientras su corazón se apagaba en una pesadilla de confusión. —Lo siento —respondió Clara, lágrimas en los ojos—, pero no eran solo por él. Lo siento por lo que ha sucedido. Juntos enfrentaron el horror de lo que habían descubierto. La vida nunca volvería a ser igual. Las llamas danzaban, y en ese instante, el verdadero fuego de la traición comenzó a correr. T.S. Y mientras el viejo amigo de Laura colapsaba bajo el peso de sus secretos, la realidad de su historia cambiaba para siempre. ¿Cuánto más perdería Javier antes de que todo terminara? Javier estaba sumido en el caos. Las llamas rugían a su alrededor, devorando lo que quedaba de su vida. El olor a humo llenaba sus pulmones mientras él luchaba con su pecho apretado por la angustia. Miró a Clara. Sus ojos brillaban de miedo y confusión. —Debemos salir de aquí —le exigió, intentando agarrar su mano, pero la conexión se desvanecía entre la distancia de sus secretos y el horror de la verdad. —Javier, échale un vistazo a la situación —gritó ella, señalando el fuego que se extendía rápidamente. Era evidente. Aquel lugar ya no era seguro. La multitudes afuera, con ojos espantados, se reunían en susurros de horror. Lucas no podía sacar a su hijo de su mente. La imagen de su pequeño atrapado en las llamas lo perseguía. La voz de Clara resonó en su cabeza. —¿Qué vamos a hacer? La desesperación pintaba su rostro. Pero antes de que pudiera responder, el viejo amigo de Laura, ahora cubierto de humo, alzó la voz. —Tú también eres parte de esto, Javier. La historia que intentas evitar. Su familia no se detiene aquí. Javier lo miró,
aunque sus palabras lo llenaban de miedo y no de claridad. ¿Qué quieres decir? La confusión se convertía en desesperanza, y eso lo debilitó. No hay tiempo para juegos. Mi hijo está dentro. En ese instante, un grito rompió el aire. Era Lucas, su voz acercándose, buscando a su padre. «¡Papá, ayúdame!». Era como un eco de lo peor que podía enfrentar. Las llamas se alzaron más alto, danzando entre ellos como almas perdidas. «¡Voy, hijo!», gritó Javier, decidido a entrar al fuego, sin importarle nada, pero Clara lo sujetó con fuerza. «No, Javier, no puedes. Lucas no puede ser, no puede estar aquí. Es una trampa». Estaban al borde de un abismo. El dolor y la incertidumbre se entrelazaban en el aire caliente. «¿Qué quieres que haga? ¿Qué harías tú?». Su voz se elevó, casi incontrolable. La desesperación lo consumía mientras el mundo se retorcía alrededor de él. En ese momento, un estallido resonó al fondo. Una parte de la casa se derrumbó, llenando de polvo el aire. Javier sintió terror y tristeza crecer en su interior, como si todo se desmoronara. «¡Lucas!», gritó de nuevo, pero ante su desesperación, Clara tomó su mano y lo atrajo hacia ella. «Escucha, Javier». Sus ojos estaban llenos de lágrimas. «No podrás salvar a todos. Este no es el camino. Tienes que dejar ir el pasado para abrazar el futuro». El tiempo se detuvo. Javier sintió un tirón en su pecho. El nudo de su culpa era agobiante. Las llamas lo rodeaban, pero Clara a su lado ofrecía luz en medio del caos. «Promete que estarás bien. Promete que no dejarás que esto te consuma», le pidió Clara, y por primera vez él sintió esperanza. «Te necesito a ti para seguir adelante. Te lo prometo», respondió él con la voz entrecortada. Y en ese momento de conexión, todo pareció cobrar sentido. La verdad se mezclaba con su amor. Podía dejar el pasado atrás, pero solo si tomaba acción. Javier hizo su elección. «Salgamos ahora», gritaron al unísono, avanzando hacia la salida, sus manos entrelazadas. De repente, el fuego se volvió el símbolo de su renacer, y cuando cruzaron la puerta, una explosión detrás de ellos retumbó como un eco del pasado que había quedado atrás. Una vez afuera, el aire fresco les abrazó, y la multitud los miró estupefactos. Clara, aún con lágrimas en los ojos, respiró hondo, como si estuviera renaciendo de entre las cenizas. Javier miró a su alrededor y vio la verdad, reflejada en cada rostro. Laura había sido parte de su vida, pero ahora yacía en el pasado. Allí afuera estaban sus hijos, sus sueños, un futuro lleno de posibilidades. Sin embargo, el sentimiento de pérdida aún estaba fresco. Javier sabía que la cicatriz sería permanente. Aceptaba que no podría salvarlo todo. Pero había algo que tenía que decir. «Voy a encontrar a Lucas. Lo voy a buscar», le dijo a Clara, quien le sonrió con comprensión. «Vamos juntos. No podemos dejar que el miedo nos detenga», le respondió. Y en ese momento Javier comprendió que la verdadera fortaleza no era solo salvarse a sí mismo, sino enfrentar juntos lo que les esperaba. Y así, en medio del fuego que había reinado en su vida, comenzaron a dar pasos hacia un nuevo futuro, uno donde, aunque las sombras seguirían acechando, el amor podría ser la luz que finalmente los guiara. Pero una pregunta todavía quedaba en el aire. ¿Qué tal si Lucas aún no había terminado su capítulo en esta historia? Y ahora te toca a ti. Necesitas suscribirte ahora mismo. No te pierdas las próximas historias exclusivas que vendrán. Destroza el botón de like ahora para alimentar el algoritmo. Y por favor, inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Comparte este video inmediatamente con al menos 5 amigos que necesitan conocer este final. No esperes ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fanáticos comprenden la importancia de apoyar el canal con estas acciones. Hazlo.